Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy traigo un tema que tiene que ver con lo que más nosotros queremos. ¿Qué es lo que más nosotros queremos? Nuestros niños. Para los abuelos, nuestros nietos. ¿Qué hay más delicado, qué hay más importante en nuestra vida que nuestros niños? Nada. Así que traigo un tema porque acaba de salir un estudio. Es un estudio muy importante. Es un estudio... Te voy a enseñar aquí un poquitito de información mientras leo, ¿no? Este estudio tiene que ver con esta enfermedad o este diagnóstico de Attention Deficit Disorder o Attention Deficit Hyperactive Disorder. Y el estudio básicamente lo que habla es, esto se publicó el 28 de marzo, pero habla de un estudio que se publicó en febrero y se publicó en la revista más importante médica de revisión médica de Inglaterra, que se llama el Lancet. Y este estudio fue dirigido por la doctora Liddy Peltzler, que es del Attention Deficit Hyperactive Disorder Research Center de Holanda. Lo que quiere decir es que el Instituto de Investigación sobre, oye, ¿cómo se dice eso? Attention Deficit Hyperactive Disorder en español. Es déficit de atención... Déficit de atención con hiperactividad. Así que es el Instituto de Déficit de Atención con Hiperactividad de Holanda. La doctora Liddy Peltzler dirige ese instituto y acaba de publicar este estudio que se publicó en el Lancet. Y básicamente lo que demuestra este estudio es que el 64% de los niños que se les cambió la dieta, mire lo que dice el estudio, al cambiarles la dieta y mejorarle la dieta a esos niños, el estudio reportó que con solamente dieta se redujeron los síntomas, pero principalmente se cambió el comportamiento del niño, se eliminaron los temper tantrums, que son las perretas que le da un niño, y se mejoró dramáticamente la atención. Inclusive dice, estos niños ya se comportaban como niños normales. O sea, estamos hablando que el 64% de esos niños se estaban comportando normal, cuando que se consideraban que tenían el déficit de atención. O sea, esto es importante para aquellos padres y madres que están experimentando esta ola de promoción que tiene la farmacéutica, de promovernos la idea de que los niños están enfermos con Attention Deficit Disorder, inclusive están tratando de pasar eso a los adultos. Quiero decirle que mucho de esto es un negocio, porque no hay ninguna prueba de laboratorio que exista para comprobar que esa enfermedad existe. Cualquier otra enfermedad se puede comprobar en un laboratorio, pero para esa es solamente un cuestionario que cualquiera lo llena, que cualquiera lo interpreta, que no toma en consideración si el niño tiene problemas de diabetes, si el niño tiene problemas nerviosos, si la dieta está correcta, si tiene una alergia a colorantes o a preservativos o a nada de eso. Entonces, ¿qué quiero decirle? Quiero decirles que esto del Attention Deficit Disorder, cuidado. En mi libro El Poder del Metabolismo estoy hablando de que existe una condición donde cuando un niño tiene un sistema nervioso excitado, para aquellos de ustedes que no hayan leído el libro, que tengan niños con Attention Deficit Disorder, por favor adquieran el libro y lean el capítulo que habla sobre el sistema nervioso excitado o pasivo. El capítulo se llama Todos no somos iguales. Lo que se ha descubierto es que cuando hay niños que tienen un sistema nervioso excitado, que quiere decir que el sistema nervioso está siempre agitado, esos niños hay que tener mucho cuidado con la dieta, porque si se le da mucha grasa o se le da mucha azúcar, automáticamente hacen que ese cuerpo se excite todavía más el sistema nervioso y se descontrola totalmente. Así que muchos de los que le están diagnosticando allá afuera el supuesto Attention Deficit Disorder o Hyperactive Disorder o como se le llama en español, déjeme decirle que no tienen prueba para hacerlo y muchas veces está siendo causado por la misma dieta que nosotros los padres o los abuelos le estamos permitiendo a esos niños. Así que aquellos de ustedes que quieran esta información sobre este artículo, con mucho gusto pónganos una nota en Metabolismo TV, aquí abajo donde se ponen las notas, y nosotros con mucho gusto les vamos a enviar el artículo para que lo tengan de referencia. Pero vayan velando la dieta. Si tienen problemas con un niño que está hiperactivo, que le dan unas perretas, que le dan unos tantrums, que no se puede controlar, que está teniendo problemas de estudio y que ya están hablando de medicárselo, se lo tienen medicado, es hora de que usted mire la dieta.
Así que le estamos hablando de esto porque la verdad siempre triunfa.